Hola, buenas. Este es el equipo conformado por Gustavo Eduardo, Joel Rodríguez, el que les habla, y David Arad. En este caso vamos a hablar de la DL Unicon y vamos a explicar todos sus puntos importantes, que son qué es, sus características, ejemplos, qué lo convierte en una DL, etcétera. Y voy a comenzar yo por explicar qué es. Unicon, que sus siglas en inglés significa Universal Connector Support. Es una DL desarrollado por Mary Shaw y otros programadores. Proporciona una herramienta de diseño para construir configuraciones ejecutables basadas en tipos de componentes, implementaciones y conexiones expertas que soportan tipos particulares de conectores. Unicon se asemeja a Darwin, que es otro ADL, en la medida en que proporciona herramientas para desarrollar configuraciones ejecutables de caja negra. Esto es lo que lo caracteriza y posee un número fijo de tipos de interacción. Pero el modelo de conectores de ambos ADLs es distinto, ninguno de los dos se asemeja en el caso del modelo de conectores. Ok, puntos importantes en este caso es el objetivo principal de Unicon. Es que el propósito de Unicon es generar código ejecutable a partir de una descripción, a partir de componentes primitivos y a partir de componentes primitivos adecuados. Unicon se destaca por su capacidad de manejo de métodos de análisis de tiempo real a través de RMA, que significa Rate Monotonic Analysis. Los estilos que maneja, en este caso Unicon, no proporciona medios para describir o delinear familias de sistemas o estilos. Unicon no se caracteriza por manejar estos sistemas. En la semántica, Unicon solo soporta cierta clase de información semántica en listas de propiedades, o sea, está limitado en este aspecto. En cuanto a la generación de código, Unicon genera código C mediante el procedimiento de asociar elementos arquitectónicos a construcciones de implementación, que en este caso serían archivos que contienen código fuente. Pero habrían algunos problemas con esta forma de implementación, dado que presuponer que esa asociación vaya a ser siempre uno a uno puede resultar poco razonable. Después de todo esto, se supone que los ADLs deben describir los sistemas a un nivel de abstracción más elevado que el que es propio del código fuente. Aparte de esto, tampoco hay garantía que los módulos de código fuente implementen la conducta destacada o que se pueda seguir el rastro de futuros cambios en estos módulos mencionados hasta la arquitectura y viceversa. En este caso, estos serían puntos importantes del ADL Unicon. Y va a continuar mi compañero Gustavo con el tema del funcionamiento de Unicon. Hola, profe, yo soy Gustavo y yo le voy a hablar sobre el funcionamiento de lo que es Icon. Voy a presentar la pantalla, pero voy a desactivar mi cámara porque si no se me atora. La comparto. y- Bueno, ¿cómo funciona Icon? Pues como se mencionaba antes, a los componentes y conectores se les asigna un tipo o una clase en la que se definen sus características, o sea, su funcionamiento o el rendimiento. Esto permite diseñar una interfaz para generar un lenguaje ejecutable. Las características que se definen en cada componente lo ayudan a remarcar mejor cuál va a ser su función dentro de un sistema, lo que esto nos permite generar sistemas más grandes. Y ahora la característica que lo define como ADL a Icon es su capacidad de manejo de métodos de análisis de tiempo real a través de RMA. También otra de sus características como ADL es que los componentes son, o sea, sus componentes son las unidades de compilación de los lenguajes de programación y otros objetos del nivel de usuario. La otra sería que la interfaz se lleva a cabo con el propósito de definir las posibles conexiones entre componentes y conectores
y así para poder generar sistemas más grandes, así como se había mencionado con anterioridad. Y bueno, eso sería el funcionamiento y la característica de Icon. Aquí tenemos la imagen de la representación de todos los componentes o parte de los componentes de un sistema hecho con Unicon. En esta representación podemos ver los componentes que a su vez serían las clases, y en esta imagen podemos ver eh, cada característica de estas clases, como por ejemplo podemos ver los atributos que contienen, sus métodos, que en este caso serían las funciones que están dentro de las clases, como por ejemplo aquí en esta clase llamada buffer tiene tres atributos: tiene file name, eh, texto y un index. Esos serían los atributos de esta clase, y tiene una función que es la que se describe aquí con un paréntesis. Esta función pues vendría a ser un método. También aquí tenemos otro componente que es BuffTable. Igual contiene dos métodos, read y index. Y aquí tenemos otros tres: bibliography, spell checker, dictionary. Eh, Igual cada uno tiene sus atributos y sus métodos propios. Por ejemplo, aquí spell checker tiene un atributo que se llama parent y un método que se llama spell. Dictionary también tiene dos métodos dentro de ella. También podemos ver estas líneas que describen la relación que existe entre todos estos componentes. Por ejemplo, estas líneas simples, así sin ninguna flecha, quiere decir que entre estas clases comparten eh, objetos, se comparten los objetos entre ellas que se crean a partir de las clases. Eh, por ejemplo, aquí este esta esta clase que se llama BuffTable tiene un método que se llama read, y lo que indica esta flecha indica que la, la clase BuffTable está adquiriendo un método que se encuentra en la tabla buffer, perdón, en la clase buffer, que en este caso es read. Entonces la flecha que está pegada a la clase indica la, a la clase que está contenida, o algo de esa clase que está contenida en otra, en ese caso en BuffTable. BuffTable pues a partir de aquí nace la flecha, y la punta de la flecha pues hace referencia a la clase que es contenida, o a la que está prestando algo de ella para uso de otra clase, en este caso BuffTable. eh, Aquí tenemos otro ejemplo de, de lo que son otras clases, llamada eh, esposo y esposa. Es una forma de representarlo, y cada uno de ellos pues tiene sus propias funciones o sus propios métodos. Por ejemplo, aquí dice fix, ese es el método para la clase husband, y para wife tenemos analyze. Tendremos este método, y la unión que los relaciona pues es el matrimonio, por así decirlo. Sería como una forma de poder entenderlo. Bueno, entre estas clases pues pueden compartir sus eh, los objetos que se creen a partir de ellas. Y pues eso es todo, gracias.